Día 26. Realizando la antigua alianza. Imágenes del nuevo Éxodo. El gran acto de liberación de Dios en el Éxodo moldeó la identidad y la imaginación de los israelitas. Vamos a encontrar referencias a este Éxodo a través del resto del Antiguo Testamento. El Éxodo fue el signo divino, por encima de otros, que convenció a los israelitas de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. ¿Cuál otro pueblo podría alardear de que Dios los había liberado personalmente en su tiempo de prueba? Escuchamos esta fe en el cántico que Moisés canta cuando llega al otro lado del Mar Rojo. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? Guiaste en tu bondad al pueblo rescatado, oyéronlo los pueblos, se turbaron, hasta que pasó tu pueblo. Oh Yahvé, hasta pasar el pueblo que compraste. Leer Éxodo, capítulo 15, versículos 11, 13, 14 y 16. El recuerdo de los hechos poderosos de Dios aquí en el Éxodo se vuelve el cimiento de la identidad de Israel como nación y la base para todas sus esperanzas para el futuro. Más adelante, en el Antiguo Testamento, cuando Israel, debido a su pecado, cae en cautiverio y exilio, los profetas predecirán un nuevo Éxodo, conducido por un Mesías, un nuevo Moisés, quien traerá una redención y liberación aún mayores para el pueblo de Dios. Leer Isaías, capítulo 10, versículo 25 al 27. Capítulo 11, versículos del 15 al 16. Capítulo 43, versículo 2, versículo 16 al 19. Capítulo 51, versículo del 9 al 11. Este nuevo éxodo, predice Jeremías, marcaría el inicio de una nueva alianza. Leer Jeremías, capítulo 23, versículos 7 y 8. Capítulo 31, versículo 31 al 33. En el Nuevo Testamento, Jesús es el nuevo Moisés, guiando un nuevo éxodo, liberando al pueblo de Dios de su último enemigo, el pecado y la muerte. Veremos todo esto en nuestra última lección, cuando veamos el Nuevo Testamento en detalle. Conforme leamos la historia del cruce del Mar Rojo y la prueba de Israel en el desierto, más allá del mar, necesitamos tener en mente cómo se entienden estas escenas en el Nuevo Testamento. Ahí, y a través de la tradición de la Iglesia, estos eventos históricos son descritos como símbolos que prefiguran los sacramentos del bautismo y la Eucaristía. Tal como los israelitas pasaron a través de las aguas hacia la libertad y a una nueva identidad como pueblo escogido de Dios, también el cristiano en el bautismo es liberado del pecado y es hecho hijo de Dios. Y tal como los israelitas recibieron maná del cielo y agua de la roca, al cristiano se le da el pan del cielo y la bebida espiritual de la Eucaristía. Pablo escribió: nuestros padres fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Leer 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Segundo, prueba en el desierto. Pablo también nos dice que debemos leer la narración de la prueba de Israel en el desierto, como figuras escritas para el escarmiento de nuestros, para quienes han llegado a la plenitud de los tiempos. Leer 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. A pesar de todos los signos y maravillas obrados por Dios, la historia de la travesía de los israelitas hasta el Sinaí, después del Éxodo, es una historia de testarudez y miopía, de la inhabilidad del pueblo de confiar en que Dios estaba con ellos, que el Dios que los había liberado los cuidaría
todo el camino. De buenas a primeras renegaron en Mará de que el agua era muy amarga para ser tomada. Y Dios les respondió dándole a Moisés el poder de hacer agua dulce. Leer Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 25. Un mes más tarde se estaban quejando por la comida en el desierto del Sinaí. Dios los alimenta con el maná del cielo, dándoles su pan cada día durante 40 años. Leer Éxodo capítulo 16. Este es el maná que Jesús dijo que era un símbolo de la Eucaristía. Leer Juan capítulo 6, versículo del 30 al 59. Pero ni siquiera esto fue la prueba suficiente para ellos. Ellos estaban sedientos en Meribá y en Masá, y pusieron a prueba a Dios. ¿Esta Yahvé entre nosotros o no? Leer Éxodo capítulo 17, versículo 2 y 17. Entonces Moisés golpeó la roca, como Dios le indicó, y brotaron las aguas para el pueblo. 40 años más tarde, en el Deuteronomio, Moisés explicó a los israelitas que Dios hizo todo esto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Date cuenta, pues, de que Yahvé tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 5. ¿Por qué Dios prueba a Israel si Él ya sabe todo? La clave se encuentra en la última línea de Moisés. Su prueba es una forma de disciplina paternal, por la cual hace a su hijo más fuerte. Dios no prueba a Israel para aprender algo de que Él no sepa. Lo prueba para hacer más fuerte a Israel, para enseñar a su pueblo lo que ellos no saben, cuánto necesitan a Dios, cómo es que sin Él ellos no serían nada. Dios los probó, dijo Moisés, para que no se equivocaran creyendo que su libertad y prosperidad eran debido a su propia fuerza. Entonces les dijo: acuérdate de Yahvé tu Dios, que es el que te da la fuerza para crear la prosperidad, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como lo hace hoy. Leer Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18.